Y vamos a dar paso a una de las conferencias centrales. Quien va a hacer presentación de nuestra conferencista es la doctora Diana Maffia. Diana es feminista, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Cátedra de Filosofía Feminista de la Facultad de Filosofía de la UBA, directora del Programa de Actualización de Género y Derecho del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del Observatorio de Género en la Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias y muy especialmente a la doctora Alicia Ruiz y a Paula Viturro por la invitación a comentar a Zaida. Zaida Muyi Martínez es feminista. Desde 1990 reside en Barcelona, se recibió de arquitecta en la UBA en 1988, es doctora en arquitectura por la Universidad de Sevilla en el 2002, también es profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, actualmente directora de urbanismo, vivienda, medio ambiente, ecología urbana, espacio público y civismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, experta en urbanismo y género, fundadora del colectivo Punt Cis, ¿así es? Cis. Punt Trans se tendría que llamar, pero bueno, Punt Cis. Autora de La arquitectura en la ciudad global y también de Arquitectura y política en coautoría con Josep María Montaner. Muchas gracias, Diana. Gracias, Pablo Viturro, por la presentación y Alicia Ruiz por la invitación a estar aquí. Brevemente situar, son como tres partes, brevemente, globalización, muy brevemente desde donde hago esta aproximación, que es la ciudad global, que es parte de mi trabajo de tesis, y unas estrategias de género para una ciudad cotidiana, que sería la antítesis de esta ciudad global. A ver, vale, de alguna manera, el punto de quiebre en el que se empieza a hablar que la globalización ya está aquí sería como simbólica la caída, el derribo del muro de Berlín en 1989. Sin embargo, hay una serie de condiciones que no son todas simbólicas o festivas, como sería este caso, que son encuentros de la generación de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo de Washington, que también es de 1989, que establece una serie de puntos a partir de la cual todas nuestras vidas se han ido transformando con una presión de, digamos, un neoliberalismo basado fundamentalmente en el libre comercio, basado también en las redes, que es lo que ha permitido lo que Saskia Sassen explica en el libro que también comentó Alicia primer día de las ciudades globales, la ciudad 24 horas, esta conexión mundial que permite estar en tiempo real en varios sitios a la vez y una ciudad, digamos, que ya habla de las 24 horas, o sea, estar trabajando las 24 horas por estas conexiones instantáneas, ¿no? Sin embargo, como también este plano indica, del año 2001, tampoco, o sea, ciudad global no es todo el planeta, también lo veremos después. La ciudad global son ciertas ciudades, pero no solo ciertas ciudades, sino ciertas partes de ciertas ciudades, ¿no? Y el resto del planeta, algunos que están menos conectados y otros a los que no les ha llegado, entre comillas, la bonanza de la globalización, aunque sí los impactos negativos que han llegado a todos lados. Como decía, una de las bases de la globalización es el libre comercio y el libre paso de divisas por las fronteras, que no el libre paso de personas, ni el derecho a la libre circulación, ni el libre establecimiento de morada donde uno quiera. Y frente a esta ventaja que aparecería, ¿no? El NAFTA, el Mercosur, la Unión Europea, de los diferentes, ahora que estamos peleando contra el TTIP y el alto con Canadá, que no me acuerdo ahora el nombre, pero en realidad detrás de cada vez estos acuerdos son más favorecedores de las empresas, del comercio, preocupándose solo en las empresas y por ejemplo, el TTIP, que es el último acuerdo que se quiere firmar entre Europa y Estados Unidos, deja fuera de papel a todas las justicias locales y a las reglas leyes locales. O sea, cualquier problema entre empresas y de, por ejemplo, transgénicos, no sé, cualquier tema que esté legislado en un país, si esta empresa viene de otro, no tiene por qué acatar esas órdenes, esas leyes, en lo cual quedaríamos totalmente indefensos como ciudadanos.
Obviamente esta globalización económica y esta imposición de un modelo económico y político no ha sido pacífico, no ha sido bienvenido, ya siempre ha habido población que se ha revelado desde que se hizo más famosa en el año 99 en Seattle, en el encuentro de la Organización Mundial del Comercio, como clara lucha antiglobalización, pero bueno, se me ocurre muchísimo, ¿no? Las luchas contra las mineras, las luchas contra, contra Monsanto, etcétera, contra la imposición del el valor económico por sobre cualquier otro valor en la tierra. Esta globalización, a pesar que el movimiento de personas no es fácil ni está permitido, al final las personas nos movemos, aunque sea de manera ilegal, y nos situamos e intentamos buscar y mejorar nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta globalización sí que ha generado una transformación social de los territorios, del paisaje humano se ha modificado, hay una gran movilidad de personas y hay nuevas migraciones y migraciones, ¿no? En caso, por ejemplo, estos son casos en Barcelona, que es donde vivo, en la evolución, ¿no? La cantidad de inmigrantes en la zona central de la ciudad, en Ciudad Bella, de comercios de inmigrantes, pasaba en 5 años, hasta el año 2000, de 130 tiendas a 364 tiendas regidas por inmigrantes. Cuando hablamos de inmigrantes hablamos de población que no pertenece a la Comunidad Europea, o sea que no están, o sea que son migraciones nuevas, como pueden ser las pakistanesas, indias, chinas, del norte de África, ¿no? La inmigración latinoamericana tiene un poco más de tiempo, pero también ha sido entre el año 2000 y 2005 creció mucho la población, la nueva población que llegó a nuestros territorios. Pero también se mueve la población y se mueve el empleo, ¿no? Que también frente a esta... No, después veremos una viñeta, ¿no? Que los ciudadanos en esta era de la globalización somos consumidores más que ciudadanos y la gracia está en que podemos, en lugar de tener una camiseta, una remera con la cual podríamos vivir, tenemos 10, porque vienen muy baratas de algún otro sitio que se producen y que desde donde la consumimos no tenemos constancia ni conciencia de cómo se producen, el impacto que tiene en las poblaciones, la falta de derechos laborales, el impacto que genera esto en el movimiento en el mar de contaminación y el impacto que genera también las economías locales, ¿no? Porque después de esto nos sorprendemos que nos quedemos sin trabajo, ¿no? Y que tengamos un gran número de personas desempleadas. Obviamente tiene que ver con de buscar siempre el máximo rendimiento y para eso necesitan espacios sin legislaciones laborales, sin derechos laborales, espacios donde la producción sea muy barata y obviamente como no hay un impuesto al medio ambiente, no hay un impuesto a estas transacciones, es realmente muy económico este comercio. Y otra cuestión también, se privatiza todo, o sea, un proceso de la globalización es privatizar todo y una de las cosas que también se privatiza es la seguridad. Este es un esquema de Estado de Los Ángeles en 2004. Bueno, lo que podéis ver, lo que se ve en azul son los policías y los negros son los policías privados, con todas las resguardos que merezcan las policías, ¿no? Pero se supone que un policía es un estamento del Estado que está formado, que tiene que cumplir unas leyes, no sé qué. Un policía privado no tiene nada de eso, solo responde claramente, y es lo que tiene que hacer a su amo. Por tanto, tener un policía privado en la calle no da obviamente ninguna seguridad. El policía privado estrictamente vigila el bien que está contratando, ¿no? Entonces, hay una dejación de los poderes públicos y se va dejando el urbanismo en manos de privados, se deja la seguridad en manos de privados, se va dejando la salud en manos de privados, todo se va convirtiendo en un negocio con el discurso que el Estado, que lo público es ineficiente. Y si fuera ineficiente o ineficiente y que no es rentable, si no fuera rentable no se privatizaría, ¿no? Pero lo que sucede es que en esta búsqueda de rentabilidad se va cayendo población de los derechos, ¿no? Las personas no tenemos iguales derechos. Pasa. Entonces, bueno, como comentaba, Forge es uno que hace chistes en el país, donde hablaba que estar en la globalización, que no pague la tele, que no lea, que no hable en familia, que no piense, que no disienta, que no opine y sobre todo nada de criticar. Y el otro le dice que es muy chungo, que es muy feo, pero que bueno, que usted puede comprar, o sea, que no se queje, que puede comprar, ¿no? Al final, desgraciadamente, es una sedación, ¿no? De la parte también estos últimos años ha habido un discurso de desaparición de clases, en donde no hay clases ya, no somos todos una clase media porque podemos comprar, insisto, 10 camisetas. Y claro, y hay un cierto convencimiento que el poder adquirir ciertos bienes, poder tener un coche, poder una televisión, poder tener bienes que son muy superfluos en realidad, ha
nos ha amainado la lucha, ¿no? Y nos ha hecho pensar que estábamos en otro momento de la vida, que ya no había que pelear por derechos laborales, derechos civiles, derechos políticos. Pasa. No se ve, pero no importa. Entonces, esta globalización económica tiene un impacto en la ciudad, una forma de hacerse la ciudad. Esta forma de hacerse la ciudad, también que transmite unos valores, unos espacios en la ciudad muy limpios, muy seguros, con una imagen de seguridad, ya iremos viendo algunas cuestiones. También el discurso de la seguridad atraviesa todos los países y todas las ciudades en este momento de globalización. Seguridad de diferentes tipos y con diferentes caretas, pero al final lo que nos quiere hacer es que tengamos miedo del otro, que veamos al otro siempre como un peligro, ¿no? Y que entonces que no nos mezclemos y entonces más crece el miedo, etcétera. Entonces, esta ciudad global lo que hace también es recuperar la idea urbana de la ciudad moderna, no entraré en ello, pero en los años 20 se hace una carta de la ciudad moderna en que se habla que la ciudad se tiene que dividir en tres áreas: la zona de habitar, el área de trabajar y el área de ocio y de deporte y descanso, y la de circular. Eso tiene que ver con un siglo XIX, unas ciudades que habían crecido sin ton ni son, con empresas con industrias contaminantes, etcétera, y hay necesidad de poner un orden. Pero ahí, cuando se hablaba de habitar, el habitar era un complejo, el habitar eran los barrios. Lo que se sacaba en realidad de la ciudad era el trabajo, las fábricas. El barrio tenía escuelas, tenía hospitales, tenía comercio, porque el trabajo no solamente es el de las fábricas. Entonces, la ciudad global lo que hace es construir esta ciudad moderna o tardomoderna, o sea, como ya muy criticada, pues desde los años 60 es muy criticada esta construcción de ciudad como por partes, y sobre todo criticada porque se critica especialmente los grandes conjuntos residenciales, ¿no? Como pensar aquí Soldati, Piedrabuena, como Lugano, etcétera, como espacios residenciales segregados, o monofuncionales, monosociales. Y ahora se sigue haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ya no es vivienda social, se disfraza con unos lenguajes arquitectónicos y estéticos que parece que es otra cosa, pero es lo mismo o peor aún, porque hay una decisión de vivir esta segregación. Pasa. Entonces, esta ciudad global en lo que hace es un simulacro muchas veces, porque lo que intenta es parecer lo que no es o referirse a algo, ¿no? Como dice Baudrillard, el simulacro es la copia de un elemento que ya está copiado, pierdes la referencia, ¿no? Entonces tenemos centros urbanos tematizados, ¿no? que hacen ver que vives en una época determinada, ¿no? Ahí vemos un gladiador romano en Roma, o la ciudad arriba de Williamsburg en Estados Unidos, donde en el centro de esa ciudad la gente vive y trabaja vestida como en el 1789, ¿no? Cuando es la Revolución norteamericana, bueno, la época de la independencia, pero hay una mezcla, una confusión entre realidad y fantasía. Luego, si no, tenemos también dentro de esta misma tematización y simulacro, los barrios cerrados, los recintos autosegregados por seguridad, para recuperar un mito que nunca ha sido, ¿no? La ciudad, seguros niños en las calles corriendo por todos lados, para unas familias también que son minoritarias hoy en día, padre, madre y dos hijos, además, sea en el país que sea que veamos esa imagen, sea en la India, sea en Perú, sea en Argentina, obviamente esa familia es blanca, heterosexual y en general tiene un niño y una niña como hijos, ¿no? Perfecta. La otra, y como contrapartida de estas barrios, bueno, no son ni barrios, zonas residenciales segregadas, tenemos la recuperación de ciertas áreas centrales, como han sido muchos puertos. Nosotros tenemos Puerto Madero, que también imitan hacer una diversidad escenográfica. Ponen cosas que parecen todas diversas, pero que en el fondo es todo lo mismo. Hay una gran homogeneidad social, y si vamos a la definición de Aristóteles, ¿no? La ciudad es, en definición y por esencia, diversa de personas, diversa de cosas, diversa de elementos. Por tanto, si aquí tenemos en esa diversidad escenográfica diversidad de arquitecturas, como todo es para la misma gente, al final no es real. Las ciudades entran en competencia, que también es la antítesis de lo que debería ser, en lugar de ser unas redes de apoyo y soporte, entran en competencia para atraer más movimiento, más dinero, más fiesta, ¿no? Más consumo, desde Hong Kong, Barcelona, Valencia, Madrid. ¿Quién atrae más
lo que también se llama la global class, ¿no? Que atrae a estos que viajan, que pueden consumir, que pueden gastarse, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 euros en un alquiler mensual y que por lo tanto les separa de la realidad local sin remedio. La ciudad, para la ciudad global, es un negocio financiero, digamos, realmente la ciudad dejada en manos de los privados que buscan un retorno financiero, que es un retorno económico muy rápido. ¿Y cómo se hace eso? Se hace comprando suelos que antes no se podían vender, por tanto haciendo algún arreglo, como pasó en los años 90 con toda la costa del río, o comprando suelos que están en mal estado, que están contaminados o que están al lado de alguna zona considerada peligrosa. Entonces yo compro, con alguna publicidad y un par de imágenes, eso pasa de valor automáticamente, en 1000%, 2000%. Si pues pasa o no, si es verdad o no, lo que vendían no importa, porque también con esta ciudad como inversión, o como cualquier actividad que sea una inversión, neutraliza cualquier crítica, ¿no? Antes hablábamos con Diana, que yo también soy muy de la pública, de la escuela pública, con orgullo, y porque además creo que es la única posibilidad de ser críticos, la educación pública, en todos sus niveles, ¿no? Porque nos enseña a ser críticos. Pero como nos enseña a ser críticos y podemos ser críticos con lo público, ya sea la educación o el espacio público, la ciudad, este sistema ha entendido que no, que desde lo privado es la manera de controlar toda esa crítica. Si tú compras una casa en un barrio cerrado o si pagas 10.000 euros, 20.000 euros para irte a estudiar a no sé qué universidad de la Ivy League, que lo único que tienen es que pagan mucho, no lo criticarás después. Pues eres tonto si tú pagas y criticas. Por tanto, queda totalmente desarmada la capacidad crítica de estas personas. No pasa solo en Buenos Aires, Barcelona también ha sufrido especialmente desde el 11 al 15, 2011 al 15. Venía, digamos, del 2004 un progresivo proceso de neoliberalización y globalización, y del 11 al 15 ha sido como tremendo. Este es uno de los ejemplos de los últimos proyectos más contestados por la ciudadanía de obvia privatización de un bien público como es el puerto y el borde del mar. Esto que decía, la ciudad es troceada, ¿no? Troceada por las autopistas, porque además cada vez, creo que después también lo comento, ¿no? La falta de inversión en lo público, entre otras cosas, es una falta de inversión en transporte público, ¿no? Se invierte muchísimo en vías rápidas de velocidad que son beneficiosas para una pequeña población, ¿no? Aunque ocupe mucho espacio, y el transporte público no se invierte, y entonces genera una extensión de la ciudad que la hace invivible. También la manera de vivir, que todos deseemos vivir en este verde bucólico, como si la vida no tuviera ninguna responsabilidad y como si no tuviéramos ni que cuidar, ni que trabajar, ni que comer, ni enfermarnos, ¿no? El mundo, todo se reduce a unas imágenes que son totalmente ficticias, pero la gente compra, ¿no? O sea, y el golf fue uno de los elementos primeros que ha entrado como elemento de deseo de esta vida sedada, ¿no? Y un golf, y yo también tengo mi teoría, que el golf también ha servido tanto porque es un deporte ideal, lo siento si alguien juega golf, para hacer negocios. Porque claro, estás en el medio del campo, nadie jugando al fútbol, no puedes hablar. Y en el vestuario tampoco, pero aquí es maravilloso, no te escucha nadie, ¿no? Pasa. Después otra cuestión que pasa es la apropiación de la memoria, aunque luego desaparezca la memoria convertida en un cliché, convertida en un sello, y también es otro elemento para darle un valor económico exponencial a lo que vas a cobrar. Bajo Belgrano sería un ejemplo clarísimo en Buenos Aires, ¿no? La zona que era ocupada por las caballerizas del hipódromo, por villas que fueron vaciadas varias veces, etcétera. Y de golpe, en un momento, en los 90, a alguien se ocurre que eso obviamente es un sitio de máxima centralidad y accesibilidad. Y se transforma de Bajo Belgrano a Belgrano Chico, Palermo Chico, Belgrano Chico, obviamente no tenía que cambiar de nombre. Y Puerto Madero, pues un poco igual, recuperamos los elementos de la historia, aunque en algún momento esos docks, que faltaría averiguar, estuvieron habitados, porque eso es un dibujo de verdad de alguien en los años 80, nunca se habló de eso, qué pasó, ahí vivía gente, qué pasó con esa gente, y también la recuperación de un patrimonio, pero en realidad recuperación para darle valor a una inversión privada. Y la ciudad desaparece siempre, desaparece porque es una marca o un perfil, ¿no? En una propaganda de un centro comercial, o porque es solo un punto en lo que nos interesa, que son las autopistas, los aeropuertos y el punto que marca un centro de comercio.
Entonces, estas formas segregadas de la globalización, que más o menos ya les he dicho, una sería las áreas residenciales segregadas, ¿no? Esta autosegregación, donde hay unos promotores que compran terrenos que no tienen ningún valor y, como decía, automáticamente cambian. Santa Fe en México, Buenos Aires, Las Vegas o Buenos Aires otra vez. Entonces, estas propuestas, o sea, desaparece, obviamente, como decía antes, la diversidad, el encuentro, el paseo, no son sitios donde encontrarse, no existe el serendipity, no existe la manera de encontrarse casual, no existe el otro, no existe, bueno, el aprender, ¿no? Richard Sennett tiene uno de sus primeros libros de los años 70, creo que es Espacio Público, Identidad Personal o algo así, y él habla, ¿no?, de los preocupados, de los niños y niñas que se críen en estos entornos, ya en los 70, ¿qué capacidad tendrán de pensar, de ser autónomos, de reaccionar frente a un imprevisto, que la vida está llena de imprevistos, ¿no? Después veremos un trabajo hecho aquí por una periodista que un poco pues, se pregunta eso. Pasa. Bueno, los casos de Buenos Aires en el año, yo mi tesis la hice sobre esto, y en el año 2001, 2000, cuando estaba a medio de escribir la tesis, en ese momento había, no me acuerdo la cantidad de barrios cerrados, pero los barrios cerrados en el año 2000 duplicaban la superficie de la ciudad de Buenos Aires, que es una verdadera barbaridad. El discurso del miedo que se genera, que se crea en los 90, un miedo que mucho más miedo era el anterior, de los años 70, ¿no? Mucho más miedo que el de los años 90, porque era un terror institucional, pero de ese nadie habla. No se habla cuando se arma este discurso, el miedo es el chorro. Llevó a que una parte con recursos de la ciudad abandone la ciudad, ¿no? Entonces también se autosegrega, tiene un problema donde va a vivir, también es muy homogéneo, pero deja la ciudad también siendo una parte importante de la composición social, también generando una ciudad que a la larga se atrinchera más y también se separa, ¿no? Entonces estos barrios cerrados, sería Nordelta, que es uno de los emprendimientos más grandes y más espeluznantes que se han hecho, donde además, si no lo sabéis, cuando entráis a vivir aquí, firmáis un contrato en que renunciáis a los derechos civiles, o sea, todos los problemas que haya internos se dirimen internamente. Aquí no puede entrar ni los bomberos ni la policía sin una autorización. Es como entrar en tu casa. Entonces, realmente, es bastante loco que uno acepte, ¿no? Firme esta pérdida de derechos. Y es como una ciudad medieval, porque en el sitio más reservado, más protegido, que es la islita que se ve ahí con esa forma un poco fálica, es donde vive el dueño, ¿no? Y no están los terrenos más grandes. Los terrenos más pequeños seguramente están en la periferia, ¿no? Los más pobres son los que van haciendo el colchón hacia los más ricos. Hay, bueno, el libro, que es una novela de Claudia Piñeiro, pero que donde realmente explica muy bien, ¿no? Cómo se vive y esto, como estas normas, y la película también, ¿no? Cómo la vigilancia constante, pero que al final tú te escapas de la sociedad va contigo, ¿no? Como cuando uno dice, no tiene un problema, si yo me mudo, si el problema es mío, yo me llevo la nube conmigo. Y aquí es igual, ¿no? O sea, la sociedad, aunque sean todos, entre comillas, ricos, es igual, habrá un chorro, habrá un asesino, habrá lo mismo, o sea, problemas sociales sabrán mejor, sabrán más ustedes que yo, pero te los llevas contigo. Pero como decía antes, como aquí han pagado para vivir aquí y han pagado fundamentalmente por seguridad, nada de esto sale a la luz, ¿no? Pasa. Y Patricia Rojas, que es una periodista, hace otro libro que es Mundo Privado, que fundamentalmente lo que hace es entrevistar a jóvenes para entender cómo era la vida de estos jóvenes que habían estado ahí todo el tiempo, que se criaron en estos lugares, ¿no? Pero bueno, explica un poco que impresiona, que solo el que va con, no sé, camisas rotas o manchadas son los que trabajan, y las últimas en salir son las mujeres, como ahí vemos una caminando, que son las únicas que caminan, las mujeres que trabajan en las casas, las empleadas domésticas que salen después de las 8 de la noche. Y esa en Nordelta en realidad está incumpliendo la ley porque no puede caminar por el parque. Las empleadas domésticas tienen prohibido caminar por el parque, tienen que caminar por las calles, que el recorrido es mucho más largo, obviamente. Y obviamente la afuera, es la afuera que vemos allí, un afuera suburbano, como cualquier suburbano de nuestras ciudades. Patricia Rojas también habla de esto, no hay pobres, no hay veredas, no hay hospitales, ¿no? Finalmente es una escenografía incompleta de ciudad, pero donde se desarrolla la vida de estas personas. Y luego el discurso también que las calles no tienen acera, como veréis, no tienen vereda, y eso es porque ellos dicen que ellos son, ¿no? No hay vereda, esto ya es privado.
porque aquí la gente que vive es cívica, no son como el resto de los que vivimos en la ciudad, que somos todos incívicos. Esta gente es muy respetuosa. ¿Qué pasó? Pero es tan respetuosa que unos años después, en las calles que son más rectas, han tenido que poner estas cosas para que los coches hagan chicanas, para que no vayan tan rápido, ¿no? Porque si no te llevan puesto. Claro, y este discurso no es porque sí, sino porque esto es lo único que no se vende. O sea, ellos venden el suelo desde aquí hasta la casa. Si tuvieran que hacer a veredas, pues menos dinero que tendrían, ¿no? Pasa. El segundo de los elementos sería de la ciudad global, de estas formas de la segregación, son los centros de ocio y consumo, que también imitan México, Viena, Nueva York. Cada uno imita un poco su entorno sin serlo, ¿no? Lo topifica, lo simplifica. Te vives en una escenografía y solamente como... bueno, no sé, no importa, ¿no? Pero este es el nuevo Zoco en Beirut, que también es una barbaridad. Los arquitectos globales más importantes del planeta, o que tienen más poder en este planeta, están haciendo de nuevo esa parte de la ciudad que fue destruida por la guerra, como si ahí no hubiera pasado nada, ¿no? Y lo recuperan todo con esta pseudohistoria. Entonces Rafael Moneo, en este caso, un arquitecto español muy conocido, hace el Zoco, pero perfecto, limpio, puro, ¿no? Todo esto tiene que ser... bueno, como de libro, no, ni de libro, de película, ¿no? De escenografía perfecta. Pasa. Y brevemente, en el caso de Buenos Aires, yo diría que el Parque de la Costa juega también ayuda a la construcción de esta idea de la ciudad peligrosa. No sé si habéis estado, pero había o hay un espectáculo, ¿no? O sea, porque en realidad todo es un parque de atracciones y tiene solo una cosa como temática, que es este Buenos Aires 2067, en donde lo que te contaban es que en el 2067 Buenos Aires sería tomada por alienígenas, y si tú, entonces, si vivías, el mensaje es, si tú vives en la ciudad, has perdido, ¿no? Los alienígenas te tomarán, ¿no? Entonces, clarísima, la arquitectura que se ve en este espectáculo es el centro de Buenos Aires, la arquitectura ecléctica que nos rodea aquí, ¿no? Toda destruida, el colectivo ahí medio hundido. Y qué casualidad, la plaza central del parque temático el Parque de la Costa, tiene aquel reloj que es exactamente igual de la arquitectura de la entrada de un barrio privado como Pilar del Este, donde también se juega con el nombre. Pilar del Este, no es necesario decir que hace referencia a Punta del Este, ¿no? Obviamente, o sea, este juego, ¿no? Simbólico. Sí. Pasa, por favor. Luego, todos estos espacios de consumo y comerciales, ya sean centros comerciales que se llaman la plaza no sé cuánto, la calle tal, que toman los nombres de la ciudad real, pero no lo son, y en estos sitios suele haber un cartel muy pequeño en algún lugar de todas las cosas que no se permiten hacer, ¿no? O sea, que cualquier fantasía de estar en un espacio público es rápidamente destruida, ¿no? Desde propaganda, no sé, en algunos sitios llega a haber, obviamente, prohibidos los signos de cariño, se hacen hetero, homos igual, mendigar, propaganda, etcétera, etcétera. Pero lo peor es cuando así pasa. Cuando estas normas invaden la ciudad real, ¿no? Cuando la ciudad real quiere también, por presión de esta seguridad, de esta imagen de perfección que se busca para estar seguros, entre comillas, busca, en este caso es Barcelona, una plaza, que veis la foto de arriba a la derecha, es lo que era la plaza, una plaza con una iglesia, con un banco muy largo. Pero como esto es un barrio pobre, donde hay bastante gente que vive en la calle, y ahí al lado hay un comedor popular, y cerca está Cáritas donde se pueden duchar, es una plaza que tiene un uso determinado. Entonces, para que ese uso no se diera, entre ellos lo que más aterra a estos controladores del espacio público es que duerman en la calle, entonces a los bancos le nacieron apoyabrazos, ¿no? Eso se llama mobiliario anti-homeless, que empezaron en Los Ángeles a hacerlo en los años 80. Mike Davis en su libro Ciudad de Cuarzo lo explicaba muy bien, ¿no? Bancos que no sirvan para acostarse, ¿no? O regar y limpiar las calles maravillosamente entre las 3 y las 5 de la mañana. Está muy bien, pero tiene un claro, que limpiarla en todo sentido. Entonces, no bastó con que crecieran brazos, si esto es 2004, 2007, en el 2008 ya el banco ya no está más. Bueno, y no solo el banco no está más, aquí ya no se ve, sino que la iglesia, que tiene unos bancos, unos escalones que se usaban para sentarse, también solidariamente la iglesia puso en el banco, ahí no está, vale, porque no importa, puso en los escalones unas chapitas para que no te puedas sentar, sí, ¿no? Para que no se puedan sentarse, colaborando con la solidaridad urbana. ¿No? Entonces, sí, buscar que y Barcelona también en esa época, en el 2008 creo que fue,
hizo una ordenanza cívica, ¿no? La ordenanza cívica finalmente lo que quería era, en teoría, poner un cierto orden a los usos del espacio público, pero ese orden solo es aplicado sobre los que tienen una diferenciación de piel, una diferenciación con lo normativo, una diferenciación de conducta, de ropa, etc. Obviamente, si tú eres un grupo de alemanes que está comiendo en el medio de una plaza en el suelo, nadie te va a decir nada. Ahora, si eres un grupo de afganos que está comiendo en el suelo, vendrá la policía y te llevará, ¿no? Entonces, realmente ha sido una cosa, bueno, un elemento más para intentar controlar el espacio público. La tercera de las formas es esta ciudad corporativa que comentaba antes, o de la falsa diversidad, que bajo la máscara de la recuperación patrimonial, de la sostenibilidad y la creación de espacio público, nos cuelan nuevamente un negocio financiero, un negocio inmenso. Y bueno, y Puerto Madero tiene varias máscaras, ¿no? Una es que, como sabéis, todas las calles tienen nombre de mujer, muchas gracias, se agradece. Hay mucho espacio público, entre comillas, obviamente no hay puertas, no hay rejas, pero si conocéis, supongo que habéis estado, hay diferentes tipos de personas que pasan por Puerto Madero. Los que caminan por los 4 ejes y que van hacia la Costanera Sur, esos son unos y unas muy determinadas. Los que se atreven a cruzar y ir caminando paralelo a los docks, y los que entran a los sitios, y obviamente los que viven, ¿no? No necesitas tener unas rejas, o sea, está claro, hay mensajes que se leen claramente. Pero bueno, Puerto Madero, sí, vale. Bueno, Puerto Madero, ¿no? El espacio público que se genera y el espacio público alrededor, digamos que está junto a la ciudad, pero su llegada a pie se hace muy dificultosa, pasa. La imagen, que es exactamente igual, que ahora veremos otras imágenes, a cualquier ciudad global, pasa. La recuperación para beneficio, pasa. Las rejas, los muros, el parque de las mujeres, que se llama, que tiene un gran muro que separa de Costanera Sur, totalmente innecesario, a no ser realmente para que quede clara cuál es tu lugar. Pasa. Nueva York tendríamos lo mismo, una ciudad que todo parece muy bien, muy proyectado, pero uno empieza a mirar, las fachadas no tienen límite, no tienen ojos, no hay actividades, policía, pasa. Potsdamer Platz en Berlín, otro tanto de lo mismo, todo esto son plazas, calles, que en realidad todo es un centro comercial, a donde rigen esas normas que veíamos antes, pasa. Santa Fe, la ciudad en la Ciudad de México, pasa. Pero donde aquí empieza a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que hasta ahora no hemos visto, pasa, pero que ahora ya pasan solas, ¿no? Donde esta ciudad global tiene una contracara que está por todos lados, de una u otra manera. Pasan solas, pasan solas. Donde viven y trabajan, ¿no? La mayoría de la población, ¿no? Entonces, esta estadística de dinero más o menos es actual, aunque ha ido a peor, pero bueno, un 8% de la población mundial tiene el 60% de los recursos mundiales, o sea que, y en cambio el 10% de la población tiene el 82% de los recursos. Pasa. El 82% de la población tiene... No, el 10% de la población tiene el 82% de los recursos, sí, sí. Y dentro de esta desigualdad, las mujeres además llevan la peor parte, ¿no? O sea, las mujeres trabajan 2/3 de las horas de trabajo del mundo. Lo que pasa es que muchas de estas horas son horas del trabajo llamado reproductivo, de las curas, de los cuidados, por lo tanto no pagadas, pero más tiempo trabajados. Eso da menos ingresos, por lo tanto menos independencia, menos autonomía, menos jubilación, etc. 2/3 de los infantes no escolarizados en el mundo son niñas, producen más de la mitad del alimento mundial, sin embargo son solo propietarias del 1% de las propiedades inmobiliarias mundiales, por tanto están produciendo alimento en unas tierras que tampoco son suyas. Ganamos el 10% de los ingresos mundiales, donde hay grandes diferencias salariales, con igual o mejor preparación, las mujeres ganan menos en todos lados. En España está el 23%, la diferencia, el gap salarial. 40 o 60% de los asaltos sexuales cometidos contra jóvenes, niñas, es a menores de 16 años en el mundo. Y el 70% de la población en extrema pobreza son mujeres. O sea que dentro de este mundo desigual, las mujeres se llevan una peor parte. Esta ciudad global, también como decía Saskia Sasten, genera unos trabajos también invisibles, mal pagados, pero necesarios para que esa global class pueda vivir, ¿no? Desde los paseaperros, que un invento muy porteño, pero que hoy lo encontramos en muchas ciudades del mundo, los recogedores de basura, los recogedores
de cartón, o las mujeres emigradas que cuidan, que hacen el trabajo de los cuidados en los países, en el norte global, digamos, porque no podemos hablar ya de norte-sur, sino norte global, que está cada ciudad, así como cada ciudad tiene su parte global, cada zona, cada ciudad también tiene su norte. ¿No? Los trabajadores, esto que hablaba al principio, ¿no? Esto que consumimos, que no miramos cómo se produce, ¿no? Cómo viven los trabajadores en China, cómo viven los trabajadores en la nueva meca del capitalismo, que son los países de los Emiratos Árabes, ¿no? Donde siempre vemos esas imágenes pristinas y de lujo, que es donde están unos pocos, y donde los que dan soporte a todo eso viven en condiciones realmente de esclavitud e infrahumanas, muy, muy impresionantes. O Hong Kong, donde 300.000 mujeres inmigrantes trabajan en servicio doméstico en régimen también de semi-esclavitud, donde solo tienen libre una tarde de jueves con la noche y no tienen dónde ir, y por tanto las calles elevadas de Hong Kong se llenan los jueves de mujeres que acampan y realizan sus actividades cotidianas, privadas, sus encuentros con sus amigas en ese sitio, en la vía pública, porque no tienen dónde estar. Entonces, esta ciudad global, ¿qué pasa con la vida cotidiana, no? Pasa. La vida, o sea, hasta ahora la ciudad, entramos en el último tema, la ciudad ha sido pensada desde la lejanía, desde los planos, desde la separación de conocimientos, ¿no? El que hace un proyecto urbano, como mucho, tendrá en cuenta un poco de quién es la tierra y por dónde pasan las cosas, pero luego, no sé, muy pocas veces se contrasta con quienes la habitan, con las necesidades reales del lugar, y se establecen discursos absurdos como que, bueno, estos grandes áreas de comercio en las afueras de las ciudades que hacen necesaria el vehículo privado, que hacen necesario tener autopistas, porque se supone que aquí compramos más barato, pero en realidad esta compra más barata nos sale muy cara a todas las personas, y además esta compra barata lleva un uso del tiempo específico para ir a la compra, o lo que sea, que hace insostenible también el modelo, ¿no? Porque este modelo de fragmentación también tiene una parte de insostenibilidad que tiene que ver con el tiempo, con las horas que dedicamos, ¿no? La vida en estos suburbios, aparentemente tan bucólicos, es imposible. Es imposible, aún con 2 coches, bueno, con un ejército de gente que te ayude, pero aún no dan los tiempos, ¿no? Entonces lo que proponemos es una ciudad que se piense desde lo cotidiano, que se piense desde lo próximo, que se piense desde las vivencias diversas de quienes habitamos las ciudades, ¿no? Y hablamos también de una ciudad cuidadora, ¿no? Una ciudad que nos ayude a cuidar y que nos cuide, ¿no? Que sea amable en nuestro día a día y que tenga en cuenta todas las diversidades, ¿no? Por lo tanto, para ello, desde un urbanismo feminista o con perspectiva de género, lo que buscamos es visibilizar las experiencias múltiples de las mujeres para intentar que la agenda urbana se componga de otras cuestiones. O sea, hay unos esquemas en que nos hablan cómo es la movilidad de hombres y mujeres, o del género femenino y el género masculino. Género masculino entendido por aquel que es el que se dedica a la producción, que hace unos movimientos en la ciudad puntuales y lineales, de punta a punta, y que no tiene a su cargo ninguna responsabilidad. El género femenino, que tiene a su cargo los cuidados, no hace en general recorridos de punta a punta, tiene otros horarios de trabajo, muchas veces los trabajos parciales también mayoritariamente son ocupados, o sea, tiempo parcial por mujeres, el trabajo remunerado para poderse dedicar al trabajo de los cuidados. Entonces es importante que los barrios y las ciudades estén pensados a partir de estas redes de proximidad, de los comercios de proximidad, de las escuelas, de calles seguras, para poder tanto permitir mayor autonomía de las personas dependientes, pero también para que en esos recorridos cotidianos entre casa y trabajo, que por el medio pasa por la escuela, por la farmacia, por a comprar la carne para la noche, pues sea posible y no tengamos estos recorridos específicos. Porque si miramos las estadísticas de tiempo en dibujitos, ¿no? El tiempo de trabajo productivo de un hombre, medio de una mujer, estos son de España de 2016, el trabajo parcial, más las mujeres que los hombres, estudios, las mujeres estudian más que los hombres, aunque luego eso no se verifica en las posibilidades laborales, el tiempo de cuidados, de limpieza, vemos mucho más uno que otro, y por otro lado, si eso lo comparamos con estuve buscando a Buenos Aires y no encontré, que es una herramienta súper importante para poder pensar todo, tener cualquier tipo de política, tener las estadísticas segregadas entre hombres y mujeres, y sí, por edades y por ingresos también, pero hombres y mujeres es imprescindible porque si no, hacemos una ciudad para una estadística media que no nos sirve para nada. En el área metropolitana de Barcelona,
los hombres disponen un 74% de vehículo privado frente a 43% de las mujeres, y eso lleva a que, por tanto, la movilidad, el movimiento cotidiano en la ciudad, mayoritariamente las mujeres o es a pie o es en transporte público. Inversamente los hombres o es en algún vehículo, ya sea moto, coche o bicicleta, y en último lugar a pie y en transporte público. Por tanto, la experiencia de la ciudad de estas dos, de este binario simplificado, pero que nos sirve para aproximarnos a la ciudad, es muy diferente. Y por tanto, estas características se refuerzan por la forma urbana, ¿no? Que es falta de transporte público, como ya dije, la extensión y la fragmentación, y que además esta segregación deriva también de una inseguridad en las calles, ¿no? Las calles que no tienen vida, si no hay gente, si hay siempre la misma gente, un tipo de gente, son calles inseguras. Entonces el urbanismo, si quieres, vamos aquí, ¿no? El urbanismo con visión de género es inclusivo y redefine los objetivos de la sociedad a partir de entender una diversidad de necesidades y modos de vida que tenemos hombres y mujeres, y por eso nos tenemos que incorporar a las mujeres en la acción, pero también incorporar a todas las mujeres que desde sus experiencias diversas y múltiples nos puedan dar información sobre la ciudad. Las mujeres no hemos estado presentes en las decisiones urbanas, por tanto tenemos que estar. Y la planificación urbanística también se basa en un criterio obsoleto, que es el papel de la mujer en la economía y en la sociedad. Cristina Carrasco, una economista chilena que vive en Barcelona, tiene un estudio sobre la cuenta satélites, que se llama, que es ponerle un valor a todas esas tareas de cuidado y de cuidado múltiple de los otros, de la casa, de la comida, de lavado, y todo lo que lleva a que estemos aquí, ¿no? Que sin eso no hay nada después. En Cataluña llegaba a un 38% del PIB, si eso se pagara como hora de limpieza de una empleada doméstica, que no es una hora muy bien pagada. No hay nada que tenga ese valor en el PIB. Entonces, para empezar, si lo único que vale es el valor económico de los cuidados es altísimo, ¿no? Por tanto, la ciudad debería prestarle más atención. Si brevemente, a través de la historia, las mujeres que han intervenido en la ciudad han aportado visiones y maneras de trabajar que no son las usuales. Una, el trabajo de manera holística, o sea, pensar en la totalidad, no segregar. También pragmática, o sea, las cosas, lo que necesito hoy, y no ni teoría ni esto. Inclusiva para todos y creativa, buscando maneras de resolver. En este caso es los primeros huertos en las escuelas en la crisis del 29 en Estados Unidos, o la mejora de los barrios a finales del 19 también en Estados Unidos, por mujeres que se preocupaban no por hacer la ciudad bella, ¿no? Por abrir Avenida de Mayo y diagonales, sino por mejorar el barrio real donde vivían los trabajadores. La corresponsabilidad y la coactuación. Este es un ejemplo en La Paz, en Bolivia, de la Casa de la Virgen de los Deseos, de Mujeres Creando, que es un espacio increíble, donde hay trabajo, apoyo a mujeres maltratadas, guardería. Bueno, es un sitio muy, muy interesante. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? El apoyo mutuo, el intercambio de conocimientos, el ir juntas, ¿no? No importa que una tenga y la otra no, entre todas tenemos mucho más, y proyectos basados en necesidades reales, ¿no? Y no en una ficción, ¿no? Y entonces aquí, como decía, la guardería, la escuela maternal está abierta 24 horas, porque, entre otras, quienes usan esta guardería son mujeres prostituidas, ¿no? Mujeres que trabajan, que están en la calle. Y por tanto sus hijos y sus hijas necesitan estar en algún sitio. Esta guardería está 24 horas abierta. O en Viena, ¿no? Donde para hacer un proyecto de barrio, de ciudad, ¿qué dicen? ¿Quién usa este espacio a las 3:30 de la tarde? ¿Quién lo necesita? Que no es el horario del trabajo productivo, sino que es el horario en el que no se hace nada, que no hay nadie en los barrios, ¿no? Que en los años 60 se dio a llamar los barrios dormitorios, ¿no? Es mentira, el barrio dormitorio es para una sola experiencia vital, aquel que va a la fábrica y vuelve, en general aquel. Para las mujeres, para los niños, para los jóvenes y para las personas adultas, el barrio no era dormitorio, era todo, ¿no? Entonces esta experiencia lo que hace es revisar un barrio a partir de las necesidades de unas personas, una mujer grande, unos niños, unos padres con responsabilidades de menores, y ver cada uno qué necesidades tiene en la ciudad y dar pequeñas soluciones, ¿no? También es un urbanismo poco espectacular, por tanto, muchas veces cuando alguien pregunta, ¿y qué ejemplos hay? Es que precisamente no vamos a encontrar la gran torre o la gran intervención porque no se trata de eso, ¿no? Y solamente para terminar, recuperar 3 ideas que en el libro de Jane Jacobs del año 61, Muerte y vida de las grandes ciudades, ella dice en qué se debería basar el urbanismo y cómo debería ser. En la experiencia vivida, como ya he dicho, en la ciudad como un sistema complejo. Obviamente la ciudad no es una variable, una ecuación de 2 variables, sino que es muy compleja.
y en la que las personas en el centro, que es una evidencia, pero que realmente, visto como tenemos las ciudades en general, no es tan evidente. Pasa. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaida, por esta preciosa conferencia. Muy brevemente voy a ligar parte de lo que expuso Zaida como, por un lado, una denuncia de las fronteras en el urbanismo global y, por otro lado, esta propuesta de urbanismo participativo. Cuando abrimos estas jornadas, Alicia Ruiz nos proponía 2 ejes para la ciudad global y para pensar las desigualdades, el eje del espacio y el eje de los cuerpos. También en la conferencia de apertura, Silvia Tamale nos proponía pensar esa rígida frontera de las dicotomías. Y me parece que ambas cosas, espacios y cuerpos, y dicotomías tienen que ver con este concepto de frontera, ¿no? La frontera, por un lado, es un límite geográfico, pero también es un límite entre el adentro y el afuera de los cuerpos, entre lo doméstico y lo público, lo privado y lo político, y también son fronteras culturales, lingüísticas, urbanísticas, geográficas, muchas de las que aparecieron en las mesas que tuvimos intensamente en estos 2 días. Lo paradójico, quizás, de estas fronteras, y creo que también estuvo presente en muchas de las imágenes que nos proponía Zaida, en esta segregación de las ciudades, pero también en la segregación de los cuerpos que discutimos en la mesa anterior, lo paradójico es que en esta dicotomía no hay reciprocidad. No es que el adentro de uno sea el afuera de otros y viceversa. No hay viceversa. En la frontera geográfica, si pensamos en quizás en la patologización de la frontera, que es un muro como el establecimiento de un límite que ni siquiera se puede trasponer, ni siquiera se puede negociar, porque la frontera es a la vez espacio de separación, pero también espacio de encuentro y de producción de mixturas. En esa frontera transformada en un muro, quien está dentro siente que el que está del otro lado está afuera. Por ejemplo, los norteamericanos van a hacer un muro para que quede claro que los mexicanos están afuera, pero los mexicanos no van a sentir que los estadounidenses están afuera, van a sentir que ellos están afuera. Y con los cuerpos pasa lo mismo. Los cuerpos legitimados son cuerpos que están dentro de la aceptación social y que circulan en este sistema sexo-género donde todo está tan sexualmente dividido. Se abrió de muchísimas institucionalidades que segregan por género. Hay cuerpos que no van a estar no es que los cisexuales estamos fuera de sus cuerpos, sienten que ellos están afuera, aunque sean los cuerpos que circulan al lado nuestro. Entonces, hay un concepto que a mí me parece interesante para pensar esta cuestión de la frontera, que es un concepto en realidad de la semiótica, porque parte del problema es que esos espacios y esos cuerpos están semiotizados, están cargados de sentidos de una cultura hegemónica, dominante. Esto es el aspecto cisexual, patriarcal, heterosexista, capitalista y todos los conceptos hegemónicos que han circulado estos 2 días. Entonces, que es un concepto de Yuri Lotman que habla de las semiosferas, de esos conjuntos de sentidos cerrados que excluyen otro conjunto de sentidos, porque este efecto patológico de la frontera es que aquello que tenemos en común desaparece. Que si me siento al lado de una travesti y como me he sentado 20 años con Loana Berkins a hablar y a discutir nuestras experiencias, teníamos muchas más cosas en común que la diferencia de una identidad de género. Sin embargo, esas cosas en común se borran cuando yo pongo el cuerpo sexuado, la etnia, el color, la edad, muchísimos otros aspectos de un patriarcado que tiene sexo, por supuesto, pero también tiene clase, tiene edad, tiene etnia y tiene otro tipo de privilegios. Lo que me interesa del concepto de Lotman para pensar la frontera es que Lotman dice cómo
establezca una traducción, y ahí nuestros traductores y traductoras se van a sentir muy identificados. Para poder establecer un vínculo entre una semiosfera y otra, para poder pasar la frontera, transponer la frontera, necesito una traducción. En Puerto Madero tenemos el Puente de la Mujer, por suerte. Bueno, pero yo creo que acá, por lo menos en un par de las participaciones, como por ejemplo la participación de Amaranta, cuando recuerdan que Amaranta hablaba de cómo los conceptos académicos tradicionales no llegan a expresar las experiencias reales, al contrario, las borran, porque son conceptos producidos en comunidades donde no circulan esas subjetividades. Pero Amaranta ha hecho una carrera universitaria, se ha recibido de antropóloga social, y eso le permite a ella efectuar una traducción, llamar la atención no solamente sobre la ausencia de, por ejemplo, las muyes como sujetos diversos de un concepto trans que queda como un concepto demasiado abstracto, sino operar una autoafirmación, una afirmación epistémica fuerte, zapotequizar, como decía ella, ¿no? Los conceptos, operar esa traducción y entonces afirmar con la misma legitimidad esos lados de la frontera. Me parece que la propuesta urbanística participativa que está proponiendo Zaida justamente trata de traer a la negociación a los sujetos que han estado ausentes del diseño de esas ciudades y sobre todo de las decisiones sobre el uso de los transportes, de los barrios cerrados, etcétera, porque no manejamos ni los lugares de decisión ni el capital para hacerlo. Y me parece que está en el espíritu de este encuentro y en el espíritu de Alicia Ruiz el hecho de que tenemos una responsabilidad colectiva sobre el acceso al derecho como un lugar de establecimiento de igualdad, una responsabilidad colectiva que excede con mucho a la justicia y que abarca no solamente a toda la comunidad, sino a todos los poderes del Estado. Muchas gracias.